Buenas tardes a todos. Nuevamente empezamos nuestro ciclo de conferencias del semestre Hablando de Matemáticas. Nos acompaña esta vez Jesse Póntico y organizadores Mucuy, Imelda Paredes. Hoy nos hablará Jesse sobre, bueno, déjenme introducir un poquito a Jesse. Jesse es una investigadora del Instituto de Matemáticas en la UNAM, en la Ciudad de México. Hizo su doctorado aquí, tiene un postdoc en Israel y trabaja actualmente como investigadora en el Instituto de Matemáticas. Su plática del día de hoy será sobre un recorrido por el significado geométrico de las ecuaciones diferenciales. Su especialidad son las foliaciones geométricas. Y pues bienvenido, bienvenida, Jessie, bienvenida a Mucuy otra vez. Hola, hola. Y, bueno, pues te damos la palabra, Jessie. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues entonces voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación y comenzar. Bien, entonces, bueno, como lo acaban de presentar, yo lo que voy a hacer es dar un panorama del significado geométrico que se encuentra dentro de las ecuaciones diferenciales, un poco técnicas cualitativas para poder entender las soluciones sin tener una expresión explícita de ellas. Bien, entonces, esta historia, quiero empezar con un pequeño recorrido histórico al respecto. Entonces, primero voy a ocupar esas presentaciones, después voy a escribir un poco. Y podríamos decir que las ecuaciones diferenciales formalmente surgen con el cálculo diferencial, pues este le dio el lenguaje para poderlas escribir como las conocemos actualmente, ¿no? El cálculo diferencial es una herramienta que pues surge para poder estudiar el cambio de los objetos, ¿no? El cambio con respecto a algún parámetro. Pero geométricamente, el cálculo diferencial, como muchos lo habrán visto en un curso de cálculo 1, pues también estaba motivado por este problema de la tangente, ¿no? Tienes una curva, quieres encontrar la tangente en un punto, ¿sí? Y la encontrabas con un proceso límite, ¿no? A partir de una secante, y vas acercando hasta la tangente. Y bien, en principio el cálculo diferencial nos da esta solución, pero también por la época empezó a surgir, había otro problema que era el inverso de la tangente. Ahora no te doy la curva para que me encuentres las tangentes, sino que te doy las propiedades de las tangentes y la pregunta es, ¿encuentra la curva que tiene estas tangentes con estas propiedades? El problema inverso de la tangente, uno de los primeros que se propuso, fue de hecho por un alumno de Descartes, Florimond de Bon, y él, por ejemplo, proponía encontrar aquella curva cuya, si extendemos la tangente hasta intersectar al eje X y proyectamos desde el punto hasta el eje X, queremos que esta distancia que se forma entre estas dos intersecciones se mantenga constante. Entonces él le planteó, de hecho, a su profesor, a René Descartes, bueno, si tenemos estas propiedades, ¿cuál sería la curva? Entonces Descartes intentó, creo que no llegó a la solución, pero en un lenguaje moderno ese problema, bueno, utilizando cálculo diferencial, el problema es que René Descartes quería todavía utilizarlo sin utilizar esta herramienta. Pero si una manera de plantear este problema podría ser aquí fijándonos en las pequeñas variaciones en las direcciones de X y de Y. Y entonces aquí tenemos dos triángulos semejantes y por proporcionalidad tenemos entonces esta igualdad, ¿sí? De modo que el problema que planteó Florimond a Descartes se puede escribir de esta manera, ¿sí? Finalmente esto lo que nos está diciendo es la derivada de la función y de x que define esta curva y nos está diciendo que justo la pendiente tenga esta expresión, ¿sí? Y en cursos de ecuaciones 1, de hecho este tipo de ecuaciones se resuelve y no es muy complicado, es simplemente hacer una integral. No sé si se ve por ahí.
Voy a mover aquí un poco esto. Es un proceso de integración, ¿no? En principio, podemos pasar esta variable del lado izquierdo y tenemos que integrar esta expresión. Aquí simplemente por un cambio de variables y llegamos a que la función que tiene estas propiedades es una exponencial. De modo que, bueno, ya se tenía también entonces la herramienta de las antiderivadas o bien del cálculo integral, que de hecho este problema también lo resolvió Leibniz y con esto complementó lo que ahora conocemos como el cálculo diferencial e integral. Entonces, las integrales son una buena herramienta para resolver ecuaciones diferenciales. Y bueno, como habíamos comentado, las derivadas, que son aquellas que aparecen en estas expresiones de nuestras ecuaciones diferenciales, pues son muy útiles para describir cómo están cambiando objetos, de modo que pues ya en la época servían para resolver, bueno, para modelar varios fenómenos físicos o en ingeniería, y entonces se podían plantear distintas ecuaciones de acuerdo a los problemas que querían entender, de modo que ahora era cuestión de encontrar las soluciones de estas ecuaciones. Y en torno a este problema de encontrar soluciones, pues empezaron a trabajar muchas personas de la comunidad matemática, entre ellos, bueno, aquí tenemos algunos nombres: Bernoulli, Daniel Bernoulli, Joseph Bernoulli, Riccati, Laplace, Euler, Lagrange, Laguerre, Gauss, Chebyshev, Hermite, muchos otros. Se enfocaron por mucho tiempo en poder encontrar fórmulas para cualquier ecuación diferencial. Se creía que para toda tendría que haber una fórmula, es decir, una expresión explícita de las soluciones. Y eso duró por mucho tiempo. Se encontraron muchos métodos para distintas ecuaciones, pero había algunas de las cuales no podían encontrar la fórmula explícita. Y resultó que un poco tiempo después, Liouville ya da con un teorema que nos dice que no siempre se puede encontrar una fórmula explícita para las soluciones de algunas ecuaciones diferenciales. Y en el fondo, el problema es que, como habíamos mencionado, para encontrar soluciones de ecuaciones, muchas veces esto se hace en términos de integración, por ejemplo. Y recordarán, quienes han llevado cálculo 1, la integral de esta función no se puede expresar en términos elementales, ¿sí? De modo que si tu ecuación diferencial incluye una integral de este tipo, pues jamás vas a poder dar una expresión sencilla de las soluciones. Ahora quiero precisar un poquito a qué nos referimos con esto de términos elementales. No quiere decir que no haya la solución, sino que no la puedes expresar de una cierta manera. Entonces, una función en términos elementales se construye de esta forma. Tienes un conjunto básico de funciones, tú las eliges, y un conjunto de operaciones permitidas. Entonces, en este caso, las funciones básicas pues, son estas: constantes, la identidad, exponencial, logaritmo, todas las funciones trigonométricas, sus inversas y potencias. Y las operaciones que permites son las operaciones básicas de la aritmética: suma, resta, producto, división, la composición de funciones y la diferenciación. Entonces, por ejemplo, una función de este estilo decimos que es una función elemental. Y entonces lo que nos decía Liouville en su teorema es que no vas a poder expresar de alguna de estas formas a las soluciones de muchísimas ecuaciones diferenciales. Y entonces, si no puedes encontrar una expresión que te diga algo, o sea, puedes tenerla en términos simbólicos, como la integral de alguien, que sabes que existe por teorema fundamental del cálculo, pero si no puedes encontrar una expresión tangible, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo puedes saber qué te está diciendo la solución? Y eso implicó pues un reto en esta teoría. ¿Qué tendríamos que hacer? Y ya dejar de estudiar las ecuaciones, porque pues nunca vas a poder llegar a fórmulas explícitas para algunas de ellas. Pues no, ¿verdad? No dejamos de estudiarlas por eso. Simplemente buscamos otra manera, le damos la vuelta al problema, pero ¿cuál sería esa otra manera? Es el problema. Entonces, mientras los dejo pensando un poco en cuál sería esta otra manera, si no puedes encontrar la solución explícita, para seguir estudiando las ecuaciones, quiero hacer una pequeña digresión, un poco en torno a este asunto de las funciones elementales.
quizá están más familiarizados con los que son las funciones representables por radicales. Digamos, este tipo de nociones son nociones muy similares a esto de representadas funciones elementales. Y aquí también tenemos un conjunto de funciones básicas y un conjunto de funciones permitidas cuando son representables por radicales. Entonces solamente permitimos estas funciones constantes y la función identidad, todas las operaciones aritméticas, pero también extraer raíces. De modo que ser representable por radicales, pues es básicamente tener una función de este estilo. Esto un poco no tiene nada que ver con ecuaciones, pero hay un poco la filosofía por dentro, es lo que quiero explicar ahora. En torno a las funciones representables por radicales, había el problema de cuando un polinomio, para un polinomio puedes encontrar una fórmula general para sus raíces, una fórmula que esté dada por radicales, es decir, que las raíces las puedes expresar por radicales. ¿Sí? Y bueno, para grado 2, todos en la secundaria estudiamos esto, ¿no? Tienes una ecuación, un polinomio de grado 2, pues las raíces, por supuesto que se pueden expresar por radicales y vienen dadas por esta famosa fórmula que todos llaman la chicharronera, que yo jamás he entendido bien por qué le dicen así, pero bueno, es una fórmula que nos sirve para cualquier polinomio de grado 2. Y para grado 3 también hay una fórmula. O sea, las raíces las puedes expresar por radicales. Esto lo estudiaron Tartaglia, Del Ferro, Cardano, y quizá otros más. Para el grado 4 también. No recuerdo quién encontró la fórmula, creo que Cardano también. Y después quisieron encontrar la de grado 5, si hay grado 2, si hay fórmula para grado 3 y grado 4, pues uno pensaría que tendría que haber una para el grado 5. Pasaron cientos de años tratando de encontrar una fórmula general para las raíces de polinomios de grado 5 y resultó que no hay una fórmula general para grado 5 en adelante. Y una persona que dio una respuesta contundente fue Évariste Galois, que, bueno, ¿cómo pudo llegar él a esta conclusión? Cuando ya muchos habían intentado encontrar la fórmula, pues lo que hizo fue hacer un cambio de enfoque al problema. Entonces él dejó de buscar las raíces, dejó de buscar las fórmulas, y lo que hizo fue tomar al polinomio completo como su objeto de estudio. Vamos a estudiar el polinomio y a partir de la expresión del polinomio poder concluir si va a existir esta fórmula o no. Entonces lo que hizo fue asociarle al polinomio un objeto abstracto, un objeto matemático, de hecho, un algebraico que le llaman un grupo. Le asocia un grupo y con las propiedades que tiene este objeto. Un grupo lo pueden pensar como un conjunto de funciones donde donde las operaciones se comportan bien, tienes operaciones entre ellas que se mantienen dentro de este conjunto. Entonces, con el grupo que él asocia al polinomio, él encuentra propiedades que te pueden decir si existe o no tal fórmula. Y de hecho, esa visión que él propuso para estudiar ahora este problema derivó en toda un área que ahora se conoce como la álgebra moderna, y particularmente para este problema lo que se conoce como la teoría de Galois. Y de hecho, Galois encontró toda esa teoría muy joven, tenía 20 años, creo, al menos cuando la desarrolló, posiblemente la venía pensando desde antes, aunque, bueno, lamentablemente él también murió muy joven, murió justo con 20 años, y pues la leyenda cuenta que, bueno, él murió en un duelo, eso es cierto, pero la leyenda cuenta que una noche antes del duelo, él escribió toda esa teoría que quería dejar formalizada, pues antes de enfrentarse en el duelo, que yo creo que él preveía que posiblemente tenía altas probabilidades de salir mal. Entonces, pues pasó toda la noche y escribió toda esta teoría. No se sabe si la leyenda es cierta o no, pero no la siento tan descabellada, siendo que pues muchos alumnos escriben tareas espléndidas, pueden escribir tareas espléndidas en una noche. Entonces Galois hizo eso, pero él porque, bueno, se iba a enfrentar en un duelo. Ahora, retomando un poco con el asunto del problema que nos imponía Liouville, ¿a qué enfoque entonces llegamos nosotros?
Aquí la propuesta del cambio de enfoque la dio otro matemático francés, Henri Poincaré, que él proponía algo similar al caso de Galois, que era estudiar la ecuación en sí, es decir, tomar como nuestro objeto de estudio la ecuación y poder deducir a partir de ahí propiedades geométricas de las soluciones. Si no puedo encontrar la expresión explícita, al menos te puedo decir cómo se comporta, porque finalmente encontrar la expresión explícita era para poder encontrar la trayectoria que seguía la solución. Entonces propone algo muy similar a lo de Galois. Un poco complementando esta historia, cómo se motivó, una de las motivaciones de Poincaré para llegar a este enfoque, estuvo motivado por un concurso que hubo por allí en la época. Era un problema que querían entender en aquel momento era la estabilidad del sistema solar. Y había un rey, el rey segundo, Oscar II de Suecia, que era un aficionado, afortunadamente un aficionado de la ciencia, y él iba a cumplir años, 60 años, y quería hacer una gran fiesta. Así que pues se le ocurrió que estaría bien hacer un concurso científico. Entonces miró al horizonte y se le ocurrió, pues, ¿por qué no preguntamos algo del universo? Y la pregunta que plantearon era un poco de este estilo, decir algo acerca de la estabilidad del sistema solar, lo que ya se conocía en aquella época, cuando ya estaban las ecuaciones diferenciales se conocían, y también se conocían las leyes de Newton y la ley de atracción gravitacional entre objetos. Y de este modo se podía formular una ecuación diferencial para saber cómo se están atrayendo los objetos en el universo, ¿sí? Entonces se podían plantear una ecuación y la idea era encontrar todas las soluciones para poder decir cuáles son las trayectorias de todos los objetos del espacio. Lo que no se esperaban es que fuera un problema bastante complicado, incluso para 3 objetos, encontrar una solución es muy, muy difícil. Lo que hizo Poincaré fue restringirse a 3, de hecho con unas hipótesis un poco más simplificadas, y pues él llegó a que hay mucha inestabilidad. De hecho, si ustedes cambian condiciones iniciales un poquito, las soluciones pueden ser completamente distintas. Es decir, eso significa que pueden empezar dos fenómenos en una condición muy similar, pero en un tiempo pueden estar en lugares completamente distintos. Esto, digamos, pudo haber sido también el inicio de lo que actualmente se conoce como el caos determinista. Y bueno, ¿cuáles fueron entonces las técnicas que desarrolló Poincaré? Si se sabía que ya no podías encontrar explícitamente las soluciones, pero querías entender cómo se están comportando todos los objetos que se están moviendo en tu ecuación. Entonces es lo que después se llamaron la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales, y es lo que quiero describir aquí, a qué nos referimos con todas esas ideas que propuso Poincaré. Bueno, un poco para cerrar esta historia, respecto al concurso, pues Poincaré lo ganó, no resolvió el problema porque era bastante complicado, de hecho actualmente para 3 cuerpos el problema sigue siendo muy difícil, pero le dieron el premio por las técnicas que desarrollaba para continuar el estudio de ecuaciones diferenciales, dando toda esta vertiente de la teoría cualitativa. Para poder hablar de la teoría cualitativa, voy a hablar de otro objeto que conocemos como un campo vectorial, es decir, a todos los puntos en el plano vamos a asociarles un vector. Un campo vectorial es tener los vectores en el plano, un plano X1, X2, y asociar un vector. Los vectores los podemos pensar como la velocidad, y el punto es un punto que se va moviendo y nos interesa aquellos que van teniendo estas velocidades. Vamos a ocupar esta notación como la derivada. Aquí pensamos que X es un punto en el plano que se está moviendo con respecto al tiempo y queremos saber cuáles son aquellas trayectorias cuya velocidad, esta es la velocidad, coincide con el campo vectorial que estamos planteando. ¿Sí? Y las soluciones gráficamente van a ser aquellas trayectorias
que justo tienen esa velocidad, es decir, que se amoldan tangentemente al campo vectorial en el plano. Ese es entonces el tipo de ecuaciones diferenciales que podemos plantear, y esto también se puede escribir un poco de manera más desarrollada. Esto es x1, que es igual a la primera coordenada del campo vectorial, y la derivada de la segunda coordenada, que le igualas a la segunda coordenada del campo vectorial. Y queremos entender cómo se comportan todas las soluciones aquí. Ahí surge otra noción, que es la de retrato de fases. Que es, ya no solamente me das una, sino todas las posibles trayectorias que pueden surgir en este campo vectorial. Entonces podemos tener formas muy caprichosas, podrían ser las soluciones. Y quisiéramos entender todas ellas. Es decir, todas las posibles soluciones en el plano. Por otro lado, tenemos otra noción importante dentro de esta teoría, que es la de punto singular, que serán aquellos puntos tales que, al evaluarlos en el campo vectorial, obtenemos el vector cero, es decir, son como puntos de equilibrio. Aquí en este retrato de fases que dibujé, por ejemplo, este sería un punto singular, por aquí podría haber otro, y ese sería otro punto singular. ¿Qué tienen de interesante los puntos singulares? Que un poco la dinámica es interesante alrededor de ellos, ¿sí? Aquí de hecho hay otro teorema que es rectificación, que nos dice que fuera de puntos singulares, las soluciones son sencillas, es decir, las soluciones las puedes ver como de esta manera. A lo que me refiero es en vecindades de puntos que no son singulares. Por ejemplo, aquí, lo único que vemos es esto. Si nos centramos por acá, no vemos nada interesante, vemos como rectas paralelas, igual por aquí. Mi dibujo no está muy bien hecho, entonces no se intersectan. Sin embargo, aquí el comportamiento puede ser sustancialmente distinto y queremos entenderlo. Es decir, la visión de Poincaré es ya no encuentres nada más una trayectoria, sino pues todas las posibles que pueda haber asociadas a su ecuación. De modo que para poder describir entonces el comportamiento geométrico de todas las trayectorias, una idea a la que se recurre mucho en esta teoría es cambiar nuestra ecuación por algo más sencillo. Por ejemplo, podremos enviarlo tal vez este campo vectorial a uno de esta forma, donde tiene sus respectivas soluciones. Esta curva la voy a llamar y de t. Que ahora está asociado a otro campo vectorial. Entonces este sería mi punto y, y este sería, por ejemplo, un w de y, un campo vectorial distinto. W siendo con coordenadas W1 y W2. Aquí puedo tener entonces otra ecuación diferencial, derivada de y igual a W de y, o bien, escrito de esta manera, es la primera coordenada, su derivada es igual a W1, y para la segunda entrada, su derivada es W2 de Y1 y Y2. Y lo que nos interesa es si existe una función que nos lleve una ecuación en la otra, es decir, que nos lleve soluciones de un sistema en soluciones del otro. En particular, como lo que nos está interesando es la forma de las soluciones, nos puede interesar
cuando h sea una función continua con inversa continua. Esto lo llamamos un homeomorfismo. Es decir, continua, biyectiva, con inversa continua. Entonces decimos que estas dos ecuaciones, o estos dos campos vectoriales, son topológicamente equivalentes. Y por lo tanto, como van soluciones en soluciones, los retratos de fases serán equivalentes en el sentido de que continuamente puedes deformar uno en el otro. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Voy a pasar a la siguiente hoja. Algunas consecuencias. Una es la clasificación topológica. De ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales no degeneradas. Entonces, es decir, si tenemos una ecuación de este estilo, a ver, lo voy a escribir primero de modo desarrollado. Así, que podemos escribir en notación matricial de esta forma. Entonces esto es la matriz A11, A12, A21, A22, aplicada a este vector. A esta la voy a llamar A. Sea esta ecuación. Y lambda 1, lambda 2, las raíces del polinomio característico de A. Entonces lo que tenemos es la siguiente clasificación de los retratos de fases. Voy a subir un poquito. Si el producto de ellos es negativo, entonces las soluciones tienden a tener esta forma, son como hipérbolas en el plano, donde en alguna dirección contrae o expande, dependiendo de los signos de estos dos números. Por otro lado, si el producto de las raíces del polinomio característico de A son positivas, entonces tenemos los siguientes posibles retratos de fases. Son como parábolas que abren hacia arriba, o bien podríamos tener como parábolas que abren hacia el otro eje, o bien rectas que salen del origen, o bien soluciones que se comportan de esta manera, o como espirales que salen del origen. Y resulta que en todos estos casos, todas son topológicamente equivalentes entre sí. Es decir, puedes encontrar una transformación continua, con inversa continua, que te lleve un retrato en el otro. Y otro caso, bueno, aquí un poco complementando, este de aquí en particular tiene que sus raíces son números complejos, donde A es distinto de 0. Esto lo comento porque en el siguiente
si tenemos que A1, 2 son números complejos no reales, de hecho imaginarios puros, entonces el comportamiento es topológicamente distinto a estos tres comportamientos. Y lo que obtenemos ahora es órbitas periódicas, aquí girando en torno al punto singular. A este tipo de punto singular le llamamos centro. A este de aquí, que es como espirales, le llamamos foco. A todos estos les llamamos nodos. Y a este le llamamos silla. Y un poco por comentar, en estos casos decimos que estas raíces son hiperbólicas. Un poco porque vamos a dar ahora un breve resultado de qué implica estos dos estados topológicos y cómo se distingue con este otro. Bueno, entonces esta es la clasificación para cosas lineales, que son, de hecho, en los cursos de ecuaciones 1, uno estudia, gran parte del tiempo lo dedican a estudiar este tipo de ecuaciones y se puede encontrar, de hecho, la expresión explícita de las soluciones. Pero ahora lo interesante está cuando pasas a un caso no lineal. Para casos no lineales, en general, encontrar la expresión explícita puede ser muy, muy difícil. Sin embargo, en teoría cualitativa hay maneras de entender las soluciones como curvas. Eso es lo que quiero pasar ahora. Un caso no lineal. Entonces, supongamos que tenemos ahora una ecuación de este estilo. Más algunos términos de grado mayor, mayor o igual que 2, Q1 y Q2. A todo esto lo voy a denotar como E de X1, X2, Q de X1, X2, los que tienen términos no lineales. Un poco por ahorrar la notación, esto también se puede escribir de esta manera. Con V, nuestro campo vectorial, este está definido por las entradas de nuestra ecuación diferencial. Aquí vamos a suponer que Q1 y Q2 tienen términos de grado mayor o igual que 2. Es decir, no tienen términos lineales. Toda la parte lineal con respecto al origen quedó concentrada aquí. Bueno, en ese caso, antes quiero dar una observación. Nos va a interesar reducir reducir el comportamiento alrededor de puntos singulares para ecuaciones no lineales al comportamiento que se tiene para la parte lineal. Es decir, poder regresar a esta clasificación que tenemos aquí, al menos localmente. Entonces voy a escribir un poco a qué me voy a referir. Entonces, supongamos que este punto es un punto singular. Entonces, bueno, un punto singular de este campo vectorial. Entonces, la derivada del campo vectorial con respecto a este punto singular se define. Bueno, es como una función de R2 en R2. Su derivada es derivar la primera entrada con respecto a X1, la segunda también con respecto a X1, y aquí las derivadas con respecto a X2. Y evaluamos en el punto singular. Esto nos deja una matriz de 2 por 2 con coeficientes reales.
De modo que podemos definir la ecuación lineal asociada al punto singular, y esta es escrita de esta manera. Digamos, la ecuación lineal en el punto P es multiplicar esta matriz por el vector x1, x2. En particular, para P, el origen, como tengo esta ecuación escrita, la parte lineal pues corresponde con mi matriz A. ¿Sí? Eso es porque estos tienen términos de grado 2 en adelante. Entonces, al derivar y evaluar en el cero, pues se anulan y solamente sobrevive esta parte. Bien, entonces esto para qué voy a reducir un poquito para que me quede aquí mismo. Con esto podemos enunciar ahora el siguiente teorema, el teorema de Grothman-Hartmann, que nos dice que si lambda 1 y lambda 2, que son las raíces del polinomio característico de la parte lineal del campo vectorial en un punto singular P, son hiperbólicas, entonces lo que tenemos es que topológicamente el comportamiento de la ecuación no lineal es igual al comportamiento de la ecuación lineal. Es decir, esta ecuación, mi ecuación original, que puede ser bastante complicada, es topológicamente equivalente a una ecuación como las que hemos clasificado arriba. Bueno, es la clasificación que dio Poincaré en aquella época, que de hecho por ser estas raíces hiperbólicas solamente puede ser de uno de los estilos que tenemos aquí. Es decir, localmente se va a ver de esta forma el campo vectorial. Sí, entonces puedes saber su comportamiento aunque no tengas las soluciones. Por ejemplo, a ver, déjeme ver si me va a caber aquí mismo. Intentar. Quiero hacer un ejemplo de este teorema. Aquí cabe. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos esta ecuación? Que sea 1, 0, 0, menos 2, x1, x2, más términos de grado mayor, por ejemplo, x1, x2, x1 a la 7, x2 al cubo. Encontrar la solución de eso puede ser muy difícil, pero al menos en una vecindad, bueno, aquí no lo dije, perdón, esto es localmente, en una vecindad de P. Bien. Entonces, en una vecindad aquí del punto singular, por ejemplo, del origen, un poco porque sabemos que la parte lineal aquí del origen es solamente esto, tenemos que esta ecuación es topológicamente equivalente a esta ecuación lineal, que es muy sencilla. Que de hecho sabemos, por la clasificación de arriba, cómo es el retrato de fases. De hecho, aquí podemos decir un poco más, por el signo negativo que carga aquí el coeficiente de x2. Entonces, en la dirección de x2 el campo vectorial contrae. Y en la dirección de x1, como trae esto un coeficiente positivo, expande.
Las soluciones son tienen esta forma. Y por Grossman-Harman lo que sabemos es que aquí también las soluciones, muy cerca del origen, tienen esa forma. Es decir, aquí me concentro en una vecindad del origen. Y lo que puedo ver es algo que tiene también una forma de tipo silla. Pueden estar un poco deformes porque la operación que te lleva de este retrato a este otro es simplemente continua. ¿Sí? Entonces, con esto podemos analizar al menos cómo se ven cerca de puntos singulares. Un poco para ir tratando de ir formando las piezas de lo que queremos al final, que es el retrato de fases de la ecuación. Bien, entonces, con esto ya cubrimos un poco todo el comportamiento para los casos hiperbólicos, pero el centro es justo el que excluimos, ¿no? Este no es hiperbólico. Hiperbólicas, aquí voy a aclarar también un poco, es decir, que la parte real de lambda 1 y lambda 2 sea distinta de 0. Pero aquí justo estamos en el caso donde la parte real es 0. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Entonces, ¿qué pasa con los centros? Entonces, por ejemplo, si tienes una ecuación de este estilo, planteemos una que tenga un centro en la parte lineal. Esto es un centro. Y vamos a agregarle algunos términos no lineales. Lo que este sirve. Entonces, la parte lineal se comporta como un centro. De hecho, aquí lambda 1 y lambda 2 son más menos i. ¿Sí? Sin embargo, el comportamiento global es un foco. Son espirales que salen del origen. Y esto pues es algo muy preocupante, porque está diciendo que puedes tener algo que tenía un comportamiento periódico. Por ejemplo, los planetas se mueven en órbitas y regresan siempre, tienen un comportamiento periódico, ¿no? Regresan siempre al mismo lugar. Sin embargo, agregas un poquito algunos términos no lineales y ya cambiaste de estado, de tener un centro a tener un foco. Y de hecho es muy fácil romper los centros y generar focos. Por ejemplo, si pensamos en el sistema planetario, ¿qué quiere decir eso? Si perturban un poco el movimiento de la Tierra, pues posiblemente se genere un foco, es decir, pues la Tierra puede salirse de su órbita. Bueno, eso nunca ha ocurrido, ¿no? Pero el distinguir entre estos dos comportamientos, justo es todo un problema que se investiga actualmente. Esto lo llamamos el problema de centro-foco. De hecho, lo planteó Poincaré, es decir, dar condiciones para tener un centro. ¿Sí? Y esto está relacionado con otro tipo de ecuaciones que también quiero introducir, que son las ecuaciones hamiltonianas. Entonces, para estas vamos a suponer que hay una función, por ejemplo, de R2 en R, y vamos a definir una ecuación de este estilo, que la primera derivada sea la derivada de x1 sea la derivada de f con respecto a x2, y la derivada de x2 sea menos la derivada de f con respecto a x1. Es decir, nuestro campo vectorial v está dado por estos vectores. ¿Y qué cumplen este tipo de ecuaciones? Por ejemplo, si tenemos una solución xt y lo evaluamos en S y lo derivamos todo esto con respecto
AT, lo que tenemos es entonces, bueno, la derivada de S con respecto a X1 por la derivada de X1 con respecto de T, más la derivada de S con respecto a X2 por la derivada de X2 con respecto a T, es la derivada de la composición. Pero sustituyendo los valores de X1, derivada de X1 y derivada de X2, por esto que tenemos aquí, esto es derivada de S con respecto a X2 más derivada de S con respecto a X2 por menos la derivada de F con respecto a X1. Esto nos da 0. ¿Sí? Es decir, F se mantiene constante a lo largo de las soluciones. Por lo tanto, X de T se mantiene en un conjunto donde el polinomio, bueno, la función podría ser un polinomio, la función F se mantiene constante. Esto los llamamos curvas de nivel. Es decir, el retrato de fases para ecuaciones que son de este estilo está generado por las curvas de nivel de tu función, al cual llamamos hamiltoniano o integral primera. Voy a hacer esto un poco más pequeño. No. Y esto, por ejemplo, si tenemos f que sea x1 al cuadrado más x2 al cuadrado sobre 2, entonces las curvas de nivel estarían dadas por conjunto de valores x1 y x2 en el plano R2, tal que esto sea constante. X1 cuadrado más x2 cuadrado igual a 2 por c. Y esto es la ecuación de una circunferencia, ¿no? Una circunferencia con radio raíz de 2 por c. Pero c es arbitrario. Entonces tenemos, de hecho, que todas las curvas de nivel están dándonos una familia de circunferencias en torno al origen. Entonces la ecuación, podemos pensar cuál sería la ecuación asociada a esta función. Entonces su derivada con respecto a x2 es x2, estoy dividiendo con 2, y su derivada con respecto a x1, su derivada con respecto a x1 es menos x1, que en efecto es lo que en la clasificación que teníamos arriba, pues corresponde a un comportamiento de tipo centro. ¿Sí? Otra peculiaridad que tienen las ecuaciones hamiltonianas, se podemos decir algo más acerca de su comportamiento del comportamiento de sus soluciones. Déjenme hacer esto un poco más pequeño. Y es que por esta propiedad de que las soluciones se quedan contenidas en las curvas de nivel, tenemos que aquí no hay acumulación de soluciones. Porque entonces puedes llegar a una contradicción y decir que en dos niveles son iguales. Y esto va a tener consecuencias importantes para poder, por ejemplo, atender este problema. A ver si me cabe aquí. Bueno, voy a pasar a una siguiente hoja. No sé si hasta ahorita ha habido preguntas. Por ejemplo, si tenemos, lo voy a poner por acá mejor. Otro teorema, si en esta ecuación, una ecuación de este estilo, más Q1, Q2 no lineales, si esto es hamiltoniano,
A ver, esta no va a ser cualquiera, va a ser justo la que me genera un centro. 0 menos 1, 1, 0. Si es hamiltoniana, entonces el origen es un centro. ¿Y por qué podríamos concluir que entonces el origen es un centro sin importar qué tan fea sea esta parte? Eso es porque no hay acumulación de soluciones. La única alternativa que tenemos aquí, pues, o es un centro o es un foco, pero en los focos se están acumulando las soluciones en un punto. Entonces, si además es hamiltoniana, no puede ser foco, tiene que ser un centro. Eso nos dice, de acuerdo al problema de centro-foco, que ser hamiltoniano o tener integral primera es una condición para tener un centro. Por otro lado, en el poco tiempo que me queda, quiero hablar de otro objeto que sirve mucho para describir el retrato de fases. Estos son los ciclos límite. Ciclos límite significa tener una solución periódica aislada de otras soluciones periódicas. Entonces, este sería mi ciclo límite. Y las otras soluciones se acercan o se alejan a esta solución. Y si queremos un poco completar todo el espectro global del retrato de fases, pues este tipo de soluciones también nos dicen mucho del comportamiento asintótico de las soluciones. Y esto derivó en otro problema que propuso Hilbert en 1900, que es cuántos ciclos límite, este es un ciclo límite, cuántos ciclos límite puede tener una ecuación, digamos de esta forma, P y Q polinomios de grado n, y dónde se encuentra, también su posición. ¿Sí? Y por ejemplo, si cuando nos referimos a cuántos puede tener, de hecho la pregunta va en el sentido de dar una cota. Podemos denotar esta cota con h de n, donde n depende, n es el grado del polinomio. Entonces, si n es igual a 1, por ejemplo, ¿qué se podría decir? Tenemos esta clasificación de los retratos de fase que acabamos de ver. Allí no vimos ningún ciclo límite. Entonces, en el caso lineal, que es grado n igual a 1, sabemos que no hay ciclos límite. Entonces, este numerito, esta cota es 0. Y digamos, hasta ahí todo bien. Pero para n mayor o igual que 2, esto es todo un problema abierto. No se sabe si existe esta cota, no se sabe nada, si existe ni siquiera dar una expresión explícita de ella. Y en torno a este problema un poco surgieron otras técnicas para estudiar este tipo de dificultades. Esto surgió por los años 50 y 60 por los matemáticos rusos Petrovsky y Landis. Que propusieron complejificar la ecuación. Es decir, pasar de ver ecuaciones en R2 a verlas ahora en el plano complejo. Bueno, en C2, que es el plano complejo cruz el plano complejo. En particular aquí, entonces, si tenemos una ecuación ahora en variable compleja, voy a tomar a Z y a W complejos. Y aquí con el tiempo también complejo, se puede complejificar manteniendo el tiempo real. Pero si mantienen el tiempo complejo, entonces las soluciones ahora ya no son curvas reales como se tenía en nuestras ecuaciones originales, ¿no? Curvas reales que se amoldaban al campo vectorial. Ahora van a ser curvas complejas, porque son imagen del tiempo que viven los complejos. Entonces nos están describiendo aquí superficies. Se pueden estar enrollando en los ejes, por ejemplo. Y toda una superficie ahí metida en C2. Y, por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Para nuestro caso x1 al cuadrado, bueno, lo voy a poner como z cuadrado w cuadrado.
Para este polinomio ya visto con z y w en los complejos, las curvas de nivel, se puede verificar, son ahora cilindros. Una familia de cilindros anidados. De modo que la foliación que nos está describiendo ahora la ecuación hamiltoniana a un polinomio complejo son este conjunto de superficies. Voy a bajar un poquito para pegar esto con otra conclusión. Por ejemplo, ¿qué es una de las ventajas que nos da pasar a esta representación compleja? Bueno, ya viendo que entonces las soluciones son superficies en C2, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos una situación de este estilo? Pensemos que estamos en R2 y tenemos por aquí algún punto singular de tipo centro. Y por aquí algún otro punto singular de tipo centro. Este que sea de tipo silla. Esto vemos en R2. ¿Y qué veríamos en C2 al pasar a la complejificación? Entonces voy a dibujar por aquí mi plano real. Aquí tenía mis curvas que rodean al centro. Voy a dibujarlas de esta manera. Estas están conectadas en cuanto a que viven dentro de una superficie. Si ahora vemos la ecuación en variable compleja. Es decir, aquí de hecho había una órbita más que en los reales no veíamos. Esto vivía en los complejos. Es decir, pasar a la visión compleja de lo que está ocurriendo en la ecuación nos puede dar más información, de tal modo que podemos entender que algún fenómeno que ocurra en esta vecindad de un punto singular de tipo centro podría tener consecuencias en esta otra vecindad, porque de hecho están conectadas en la misma superficie. Las superficies no son compactas, pues lo dibujé aquí algunos agujeros. Y lo que quería concluir ya con esto de la complejificación es que al pasar a extender nuestro espacio ahora en los complejos y trabajar con las foliaciones, con las soluciones vistas como superficies, podemos ver más información que en el plano real no veíamos. Es decir, quizá la información estaba oculta en una dimensión más, donde al estudiar, subirte a estas superficies, puedes tener conclusiones y entender fenómenos que si te restringías al plano real no podías ver. Y de hecho este paso a mirar ahora las ecuaciones como superficies, cuyas soluciones son ahora superficies, de hecho se llaman superficies de Riemann, siempre tienen estructura, decimos que tienen estructura compleja, es como se han podido dar varios resultados en torno a este problema. ¿Sí? Actualmente lo que se sabe de este problema, utilizando estas técnicas, es, por ejemplo, que individualmente, para cada ecuación polinomial, el número de ciclos límite va a ser finito. También se sabe para otra técnica en torno a este problema, que es perturbar centros. Por ejemplo, si tomamos de esta ecuación, hacemos una pequeña perturbación, podemos generar también por aquí ciclos límite. Y es otro problema muy similar al problema 16 de Hilbert, de hecho le llaman el problema infinitesimal, que es ahora bajo perturbaciones cuenta cuántos ciclos límites puedes generar. Esto partiendo de una ecuación hamiltoniana, las cuales sabemos que no tienen ciclos límite, pero al perturbarlas podemos hacer surgir algunos y podemos preguntarnos cuántos surgen. ¿Sí? Es una aproximación a este problema. Y de hecho, utilizando estas técnicas de pasar al campo complejo, se ha dado en esa situación una cota. Esto lo hicieron Yakovenko, Dmitry Novikov y Galvin Yamini. Y en cuanto a lo de la solución individual de solución, Ilyashenko y Ekal, ya creo que por los años 70. Y bueno, ya son las 5, yo creo que me paro aquí, era simplemente dar un pequeño panorama. Bueno, gracias. Muchas gracias, Jessie, por tu plática. Tenemos pues muchos
no preguntas, sino comentarios. Ay, los tenía por aquí, perdón. Bueno, nos preguntan por ahí, sí, déjame ver quién es la usuaria. Corona Salazar, sé que si hay algún texto mejor que el de Arnold, de ecuaciones diferenciales ordinarias para este enfoque cualitativo de las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Tú sí recomiendas alguno? Mejor que el de... Híjole, es que los libros de Arnold son difíciles de mejorar. No tengo en mente... Bueno, hay uno que se va a publicar por parte del instituto, que yo creo que es muy bueno. Entonces, todavía no se vende, entonces por eso no podría ya decir el título, pero es justo, trata de teoría geométrica, yo creo que pronto va a estar por ahí, teoría geométrica de ecuaciones diferenciales, y bueno, es que se basa también mucho en el libro de Arnold, tiene esa visión, pero quizá un poquito más aterrizado, está enfocado en cursos de ecuaciones diferenciales en la facultad. Entonces podría recomendar ese libro que eventualmente saldría. Muy bien, muchas gracias. También por ahí lo voy a pronunciar seguro mal, Estebao Bras, preguntaba también, yo creo que más en general, algún libro que recomiendes para aprender todo esto, de nodos, sillas, foco, me imagino que algo más básico. Sí, y bueno, también están otros libros que complementan esta visión. Está el de Petrov, Hirsch-May. No sé, que casi cualquier libro de ecuaciones toca hasta, digamos, la parte básica, pero ya para enfocarse en las nociones cualitativas, pues yo creo que Arnold sería una buena referencia. Muy bien, muy bien. Y otra solicitud de recomendación del libro, viene de Mario Beruete. Dice que algún libro de referencia sobre complexificación de las ecuaciones y su relación, con las superficies de Riemann. Si puedes tener alguno. Dice que de preferencia con dibujos como los que hiciste, que siempre ayudan a tener dibujos. Y, híjole, a ver, alguno. Es que algunos básicos no tengo en mente. Pero sé que también va a salir uno por parte del instituto pronto, que va a tener muchos dibujos y va a estar enfocado en esto de la complejificación. Igual de teoría geométrica va a tener esa parte también de complejificación. Bueno, los autores son Laura Ortiz, Ernesto Rosales, Jesús Palma y Jessica Jaures. Sé que pronto va a estar por ahí, si lo pueden obtener, estaría bien. Pues muchas gracias, vamos a estar al pendiente de esos y seguro los publicaremos por aquí. Estén al pendiente de las redes, tanto del instituto, de Hablando, y pues los podemos hacerle promoción. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jessie, por tu plática, por tu tiempo. Muchas gracias a todos por estar aquí en la primera charla de este semestre. Nos vemos la siguiente semana con Adrián González Casanova, nuestro expositor de la próxima semana. No sé, ¿quieres decir algo, Javier? O Jessie. No, los esperamos a todos. La próxima semana será el tema de probabilidad que estará presente en esta plática. Gracias, Jessie. Gracias a todos y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.